Perfecto. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Charlas Bíblicas, este miércoles 4 de noviembre de 2020. En esta nueva modalidad que estamos asumiendo, finalmente pudimos, después de un trabajo muy intenso de nuestro hermano Armando González, finalmente pudimos conectarnos cada uno desde nuestra casa, lo cual hace mucho más fácil el programa. Aquí la proeza fue de nuestro hermano Armando, que finalmente pudo lograr que los tres pudiésemos vernos, así como nos ven ahora, transmitiendo para Charlas Bíblicas. Bueno, pues gracias, mi querido hermano Armando, por este esfuerzo tuyo tan importante. Y queremos dar un saludo muy cálido a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros para retransmitir el programa de Charlas Bíblicas. Me refiero a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, también al grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, igualmente el grupo Teteleste en Chile, de la misma manera nuestra hermana Beatriz Scantini desde Argentina, y nuestro hermano Jesús Lozada nos será informando sobre la marcha. ¿Quién más se conecta con nosotros para retransmitir Charlas Bíblicas? Y queremos dar también un cálido saludo a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros en las comunidades hispanas de Canadá, los Estados Unidos, Norte, Centro y Sudamérica, asimismo España con sus islas. Hermanos y hermanas, a todos ustedes un cálido, muy fraternal abrazo desde la ciudad de Querétaro, en el centro del país de México. Y bueno, pues hermanos, está con nosotros, por supuesto, nos acompaña nuestro hermano Armando González. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Les saludamos aquí desde Querétaro, este 4 de noviembre ya del 2020. Ahora estrenando esta nueva modalidad, esperemos que podamos ser muy interactivos con todos ustedes, que tengamos la posibilidad de poder interactuar de manera más, pues desde nuestras casas, hermanos. Esperemos que no sea muy complicado, tanto como para nosotros como para ustedes, que podamos de alguna manera tratar de establecer esta comunicación. El asunto ha sido debido a esta contingencia que tenemos acá en México y yo creo que en todo el mundo referente a la cuestión de la pandemia, hermano, que estamos tratando de estrenar esta nueva modalidad. Pedimos su comprensión por si algo no funciona como tiene que resultar y de alguna manera ir planeando cómo poder comunicarnos con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que nos escuchan en todas las comunidades, como nuestro hermano José Antonio nos presentó. Y aquí también está con nosotros nuestro hermano Roberto Islas, que le paso la voz. Hola, buenas noches, hermanos. Aquí en esta modalidad que estamos tratando de llevar a cabo, porque con todas las fallas técnicas y todos los problemas que estamos teniendo de intercomunicación, pero haciendo un considerable esfuerzo por estar con ustedes en esta gran iglesia internacional que ustedes y nosotros llevamos a cabo todos los miércoles en la noche, y saludándoles, hermanos, aquí para compartir con ustedes algo de la palabra de Dios y de lo que el Señor Jesucristo nos ha mostrado ya a lo largo de muchos años de estar bajo su tutela.
Bendiciones, hermanos, aquí saludándoles. Yo, como siempre, ya invitado casi permanente en este programa tan honroso de charlas bíblicas. Hermanos, pues bueno, queremos simplemente señalar de una manera breve que el tema que estamos tratando de manera general ya desde hace varios miércoles, perdón, es los sellos distintivos del creyente. Y ha tocado el turno a hablar del Espíritu Santo como sello distintivo del creyente. Este es el tema, en particular la actuación, la presencia del Espíritu Santo en la salvación, en la preservación del creyente. Y en esta ocasión, nuestro hermano Roberto Islas tiene una enseñanza muy importante que compartir con todos nosotros a partir de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 23, ¿verdad, hermano Roberto? 24 al 29. 24 al 29. Así es que bueno, pues con la ayuda del Señor comenzamos. Miren, hermanos, me gustaría mostrarles a todos ustedes algo que yo he aprendido sobre el Espíritu Santo y por qué yo lo considero un sello distintivo del creyente. Todo el asunto del Espíritu Santo, este conocimiento del Espíritu Santo como un sello distintivo del creyente y del cristianismo, y también un segundo punto que se deriva de cómo ese conocimiento es garantía de nuestra salvación. De hecho, ese es el gran tema. Yo creo que sí era importante aterrizarlo en algunos textos específicos, porque si ustedes se acuerdan, estamos trabajando el tema de sellos distintivos del creyente con el subtema el Espíritu Santo, garantía de la salvación. Y precisamente esos dos puntos son los que me gustaría mostrarles. Y tomando como base, me gustaría el texto que menciona José Antonio de Colosenses 1, 24 al 29. Quizás otro texto más también muy importante que ya Armando González ha mencionado en varias ocasiones en una de sus cartas favoritas, que es Efesios 1, 13 y 14. Y como tercer apoyo, un rápido vistazo a la historia del desarrollo de cómo se nos ha presentado el Espíritu Santo a través de la historia, para nosotros, digamos, a partir del Nuevo Testamento, pero para los judíos desde el Antiguo Testamento, haciendo una clara distinción, un contraste en cómo se presenta el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para los judíos y también para el judaísmo, y cómo se presenta para nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Pero si quieren, empezamos con el texto de Colosenses 1:24. No sé si alguno de mis hermanos nos haga favor de leérnoslo en alguna de las versiones que acostumbran, porque yo aquí en la pantalla nada más tengo la de la Reina Valera, pero creo que muchos prefieren la BTX4, yo estaría de acuerdo con ellos. No sé. Si gusta, adelante, hermano. Yo le doy lectura, hermano. Perfecto. Dice: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Es correctísimo. Lo que quiero llamar la atención en este texto es que vean tres cosas muy importantes. Primero, el conocimiento del Espíritu Santo como sello distintivo del creyente es algo reservado exclusivamente para nosotros. Vean lo que dice en el versículo 26, hermanos. Habla de un misterio que había estado oculto. Dice, desde los siglos y edades. O sea, nadie lo conocía. Nadie. En el judaísmo no hay nada de esto, del Espíritu Santo como persona. No hay. Ahorita se los voy a mostrar. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, dice, de este misterio entre los gentiles. Y luego, lo más asombroso de todos, y es precisamente ese misterio. ¿Cuál es? Que es Cristo en nosotros. Y esa referencia de Cristo en nosotros, a reserva de que me contradigan mis hermanos, está hablando del Espíritu Santo. Es decir, Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo que tenemos nosotros, de acuerdo con la carta favorita de Armando, de Efesios 1:13, que le voy a pedir que nos lea para que amarre el asunto como se los quiero presentar. Efesios 1:13. Le doy lectura, hermano. Estoy leyendo de la Biblia textual, cuarta edición, carta a los Efesios, versículo 13 del capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Entonces, si estarán de acuerdo conmigo, el nexo entre estos dos textos es precisamente el Espíritu Santo, mencionado en Colosenses como Cristo en nosotros, y específicamente acá en Efesios 1:13, que dicho sea de paso, son cartas que se escribieron juntas al mismo tiempo, y que Pablo las mandó cuando estaba preso en Roma, en el mismo momento, las mandó juntas, una para la Odisea y otra para la iglesia de Colosas. Estas dos cartas que se escribieron casi al mismo tiempo tratan temas muy similares, y el tema que está tratando, fíjense, es ese misterio que había estado oculto por los siglos, que no había sido revelado. Es algo revelado, ahí lo dice muy claro en el Colosenses, para los gentiles, hasta es bien específico. Pablo es el que lo revela para los gentiles. Para nosotros nadie sabía esto que está aquí en estos pocos renglones, que Cristo iba a estar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso yo aseguro que esto es un sello distintivo del creyente, no solo como una cosa de conocimiento, sino además, como dice en Efesios, un sello, arras de nuestra herencia para la redención de la promesa adquirida. ¿Se fijan, hermanos? Están las dos ideas aquí. La primera idea, el conocimiento del Espíritu Santo como un sello distintivo del creyente, del cual los judíos no sabían nada, y ahorita lo voy a probar. Y el segundo es que ese conocimiento es garantía de nuestra salvación. No sé si hasta aquí, ¿qué quieran opinar algo mis hermanos? Yo sí, como bien lo dices, hermano, son cartas muy paralelas, Efesios como Colosenses. Aquí mismo en Efesios, en el mismo capítulo 1, versículo 7, dice, en Cristo tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia,
que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia, que se propuso en sí mismo hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, y concluye toda esta sección con el texto que tú dices, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y lo vuelve a reafirmar en el capítulo 4, creo, hermanos, no sé si por ahí lo tienen a la mano, capítulo 4, al parecer, no sé si recuerdan, donde dice que no entristezcáis al Espíritu, porque con él fuimos sellados. ¿Se acuerdan de ese texto, hermanos? Sí, sí, tú lo has leído más de una ocasión. Es Efesios 4:30. Efesios 4:30, efectivamente. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y nos dice hasta cuándo: hasta el día de la redención. Entonces, como dice el hermano Robert, son textos muy paralelos que apuntan a esto en este sentido. No sé si tienes algo que comentar, hermano José Antonio. Bueno, estoy de acuerdo con mi hermano Roberto, por supuesto también contigo en lo que acabas de decir, en particular con mi hermano Roberto, con lo que dijo acerca de que el Espíritu, vamos, Cristo morando en nosotros es el Espíritu morando en nosotros. Es decir, Cristo morando en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Verdad, hermano Roberto? Te capté bien. Y esto ¿Sí? está en armonía con Romanos, en el capítulo 8, por ejemplo, donde hay aparentemente una especie como de intercambio entre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Tienes razón. No simplemente porque, vamos, se esté de alguna manera nublando la idea de la Trinidad, sino al contrario, creo yo que son una serie de distinciones importantes dentro de la Trinidad que nos ayudan a entender cómo es que el Dios trino y uno completo está en nosotros y está trabajando activamente en nuestra salvación. Y bueno, hay algunos textos que lo explican, solamente menciono uno nada más para no interrumpir a mi hermano Roberto, que dice Romanos 8:9, pero vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios, noten ustedes, Espíritu de Dios vive en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Y luego, en el versículo 11 de ahí mismo de Romanos 8 dice, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, es decir, el Espíritu del Padre, vamos a decir, el que levantó a Cristo de los muertos, sigue hablando de él, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y bueno, hay otras menciones al Espíritu Santo aquí en este capítulo 8, intensamente significativas. Pero hermano, yo creo que estás en lo correcto cuando has hecho esta aclaración, hermano. Muy bien. Y también lo que me gustaría que les quedara bien claro es esta idea del misterio oculto por los siglos y edades y reservado para nosotros, ¿eh? En eso reside precisamente mi idea de que el Espíritu Santo, el conocimiento, del Espíritu Santo es un sello distintivo del creyente. No sé si aterricen ustedes esa misma idea del texto de Colosenses 1, 26 y 27. Era algo que no se sabía antes. Era algo reservado para los cristianos. Nadie más lo puede saber eso. Fue un misterio que el apóstol Pablo reveló para los cristianos. Y en específico dice para los gentiles.
No sé, me gustaría oír su opinión al respecto del misterio oculto de los siglos y el significado y alcance y cómo ese conocimiento del Espíritu Santo está reservado o estuvo reservado todo el tiempo para nosotros. Es más, quiero ser un poco atrevido y más adelante me gustaría mostrarlo con otro texto de Juan, pero quiero ser un poco atrevido y decirles, ni los ángeles que estaban ante la presencia de Dios sabían que Dios era trino. No, perdónenme el atrevimiento, pero dice Pablo muy claro que estaba reservado para los otros. Nada más, nadie más lo podía saber. Yo cuando pienso en los ángeles frente a Dios me imagino que ellos ven una luz, pero no veían que hubiera pluralidad de personalidades en el único Dios que existe. Eso estaba reservado. Yo creo que no tenía ni siquiera ese alcance, pero tolérenmelo por un momento en lo que lo pensamos tantito. El alcance del texto de Colosenses es brutal, porque nadie, el texto dice que nadie lo sabía. Era un misterio. Nadie, porque si no hubiera hecho Pablo una excepción y diciendo, bueno, salvo los ángeles, que ellos sí, pues como lo ven todos los días, no lo sabían. Pablo es bien enfático, a menos que yo no esté entendiendo el texto de Colosenses y la historia, porque ahorita que veamos un repaso rápido de la historia van a ver cómo nadie lo sabía. Si me lo permiten, a menos que quieran hacer algún comentario, avanzo con el historial rapidísimo. Nada más un brevísimo comentario para apoyar lo que dices. Fíjate que la carta a los Efesios en el capítulo 3:10 habla podemos decir, de un ministerio que tiene la iglesia, de dar a conocer a principados y potestades la sabiduría de Dios, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. O sea que además la iglesia tiene, no sé, esta especie de ministerio espectacular de enseñar. Bueno, yo tenía en mente este pasaje para probar un poquito que ni los ángeles lo sabían, y algo que mi hermano Armando ha dicho en algunas otras ocasiones, también al respecto de que eran cosas reservadas para la iglesia. Él lo ha mencionado por ahí en algunas otras pláticas, si no mal recuerdo, ha hecho algunas referencias a esto. Digo, no con la especificidad y el atrevimiento que yo me estoy tomando, pero sí ha hecho alguna referencia, y yo incluso a partir de ahí he pensado mucho en eso. La Trinidad era algo reservado para el cristianismo. Por eso yo lo digo así categóricamente, es un sello distintivo del creyente saber y conocer de la Trinidad, y en particular del Espíritu Santo. Las acciones, las funciones, y sobre todo esta cosa tan extraordinaria que es el sello, que en el Antiguo Testamento no aparece por ningún lado. Aparece la promesa de la venida de Cristo y la promesa de que pondré mi espíritu, pero nunca se habla de un sello, de que va a quedar en forma definitiva. De hecho, hay textos en donde se habla del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento de dos formas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús está hablando y les dice, el Espíritu que está con vosotros, y luego dice, que estará en vosotros. Esa distinción del con vosotros y estará en vosotros, yo lo chequé en el griego para ver si usaba la misma palabra distinta, y usa palabra distinta que ya nuestro hermano José Antonio luego nos explicará, pero esa distinción del con y en la hace el Señor antes del derramamiento del Espíritu Santo, diciéndoles, ahorita está con ustedes, pero después del derramamiento está en ustedes. Esa distinción del Señor Jesucristo me parece extraordinaria, porque muestra cómo estaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Estaba con los profetas. Incluso, por ejemplo, cuando vemos a Saúl, con algunos en particular, cómo estaba con él y luego lo abandona, ¿se fijan? En el cristiano no pasa eso porque está sellado.
Eso quiero que se entienda muy bien, porque es una garantía. El tema es el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, y eso es un poquito lo que quisiera probar, pues con estos textos. Adelante, hermano Armando, ibas a decir algo. No, que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, como lo hemos platicado ya en estos últimos días, el Dios eterno trino, es decir, antes de la eternidad el Señor existía como plural, pero como parte del plan de redención, el Señor instrumenta una obra magnífica, una cuestión que no tiene cabida en la cabeza de los demás, sino solamente en la cabeza de la iglesia. Y la instrumentación de la redención como medio para salvar al hombre, como una gran obra, no solamente intelectual, sino de amor y de misericordia para nosotros, aterriza en la Trinidad. Y es decir, la conformación de la Trinidad formando parte de este plan de redención que el Señor tiene para que la obra arranque fundamentalmente en la eternidad, pero que se concretiza en la historia. En la historia, con Cristo haciéndose carne, viviendo entre nosotros, así como lo dice Juan hermosamente, lo que nuestros ojos vieron, lo que palparon, lo que oímos de él, todo ese contacto que tuvieron los apóstoles con el Señor Jesús, que fue el arranque de la redención en la historia, no en la eternidad, no en el plan, porque eso ya estaba hecho, pero que culmina de manera magistral por nosotros, por la iglesia, con el Espíritu Santo. Eso no tiene cabida en la mente humana y carnal, porque esto es el gran misterio revelado por Dios a nosotros, a su iglesia. Entonces, esta obra perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros, hermanos, no tiene orden, o sea, no hay palabras a expresar la grandeza de lo que el Señor estableció para que nosotros fuéramos salvos. Pero a lo que... Es algo que de algún... Sí. Pero lo que a mí me gusta mucho, que a mí me gusta mucho y que quiero llamar mucho la atención, es eso que dice en Colosenses 1:26. Era un misterio y estaba oculto. Y estuvo oculto por los siglos, para todo mundo. Y era algo, es un privilegio que Dios nos lo haya reservado para nosotros. La revelación, esa revelación de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, no tiene historial. Miren, no sé si quieres comentar algo, José Antonio, adelante. Adelante. Miren, si revisamos, yo me di a la tarea de revisar el Antiguo Testamento, todas las citas, todas las palabras que se mencionaran de espíritu. Y todas las veces, sin excepción, todas, se habla del espíritu en forma antropomórfica, como si Dios tuviera espíritu. Por eso los judíos, basándose en que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no les causó problema entender que Dios pudiera tener espíritu, y así lo entendían, ¿eh? Ellos no lo veían como dos personas. Esta idea de Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento como aparece en el Nuevo. Es cierto que hay alusiones de los tres en todo el Antiguo Testamento, pero son referidas de diferente manera, de tal forma que no se puede desprender de ahí la Trinidad. Miren, si lo fuera, pues los judíos lo hubieran encontrado. No se puede. La idea más bien en el Antiguo Testamento es un monoteísmo. Dios es y punto, no hay más. Y cuando se hablaba del Espíritu de Dios, miren, las menciones que son Espíritu de Dios,
Espíritu de Jehová, mi espíritu. Yo las revisé todas y siempre es en estos términos. La única que encontré, digámoslo así, cercana, y aquí es donde voy a pedirle ayuda a mi hermano José Antonio, es un texto en Isaías 63, donde es lo más cercano, pero no lo es lo más cercano que pudieras haber a una referencia del Espíritu Santo como algo diferente de Dios, en términos de personalidad me refiero. Pero ni aún ahí, porque yo lo revisé y no es una cita iguales a las que aparecen en el Nuevo Testamento, pero es lo más cercano. El único detalle que encuentro es que la BTX3 sí lo traduce Espíritu Santo en uno de los dos textos, y la BTX4 en los dos textos donde aparece la palabra lo traduce Espíritu Santo, pero es la única, y yo creo que está mal traducida, si me perdonan los que hicieron ese Antiguo Testamento de la BTX3 y 4. El texto es Isaías 63:10. Sí, fíjate que una traduce en Santo Espíritu, ¿verdad? Ajá. En el 10 y en el 11, pero fíjate que allí realmente el griego, cuando menos si nos basamos en la Septuaginta, dice Tonefma Toagion, el Espíritu Santo. O sea, es correcta la traducción de la Septuaginta como el Espíritu Santo, no el Santo Espíritu. Esto en el versículo 10 y en el versículo 11 en el que sigue. Fíjate, Huneman, hermano, Huneman, que traduce de la Septuaginta, traduce el Espíritu, el Santo. Bueno, está traduciendo demasiado literal, mira. Cuando tú tienes un sustantivo y un adjetivo unido ahí, repitiendo el artículo y colocando el sustantivo en primer lugar, es una, podemos decir, es la posición enfática del adjetivo que diría no el Espíritu el Santo, sino el Espíritu Santo, como señalándolo de una manera muy particular y muy directa. Realmente, si quisiera decir el Santo Espíritu, diría Agios o Nefma, o Agios to Nefma, pero no dice así, dice señalando, fíjate, repitiendo el artículo para enfatizar, dice, estoy leyendo ahora el 11, donde dice, por ejemplo, no sé, la Reina Valera dice, donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, no dice Santo Espíritu, o cuando menos en la Septuaginta dice, Tonefma Toagion, o sea, Tonefma el Espíritu, Toagion el Santo. Generalmente en la traducción, hermano, no se traduce el Espíritu el Santo, sino el traductor tiene que estar más avisado de que está frente a la posición, ante una posición enfática del adjetivo, destacando la cualidad del sujeto, en este caso del sustantivo. Sí, este es el único texto, es el único, hermano, ¿eh? Es el único donde se habla en estos términos. ¿Cómo lo lees? ¿Toneuma o cómo? Porque mira, hay otro en Isaías, en el Salmo 51, ahorita te digo dónde está. Pero aquí es Tonefma Toagion. ¿Sí? Está en este caso sí. el nominativo que se parece al nominativo, pero eso no tiene ese momento. En Isaías 63:10, ¿cómo dice? ¿Toneuma tu ayon? Tonefma Toagion. Sí. Tonefma Toagion Aftu. O sea, de él. El Espíritu Santo es la traducción correcta, hermano, sin más. Ok, este texto de Isaías 63:10 y 11 es el único, hermano.
Es la única referencia que pudiéramos decir específica, bueno, dos referencias específicas al Espíritu Santo. En todos los demás casos, siempre es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová o mi Espíritu. Bueno, Ahora, en el Nuevo, creo que hay otro, hermano. Hay un salmo. Ahí tienes la otra referencia. Podemos decir, son 13 referencias. tres referencias entonces, tres referencias. Sí, una en un salmo. Bueno, verás, el Salmo 50:13. Ándale, 50:13, tienes razón. Son entonces esas dos, esta de Isaías y la del Salmo. Donde dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Dice, Sí, nada más que ahí, esa yo no la consideraba, porque sí habla de tu Espíritu Santo, haciendo referencia antropomórfica. O sea, no como persona el Espíritu Santo, ¿sí me entiendes la diferencia? Sino más bien como algo que le pertenece al Padre, a Dios. El Espíritu de Dios, pues tu Espíritu Santo. En cambio aquí, en este de Isaías, es el único, te digo, es el único en el que parece como algo distinto. A diferencia del ¿Cuál Nuevo salmo, hermano? Testamento. Sí, perdón, hermano. No, nomás quería saber cuál salmo. 50:13. Salmo 50:13. Sí, hermano. Sí, ¿verdad? No, yo vi otra cosa. Ah, sí. Salmo 50:13. To espíritu, to nefma, to agion. ¿No lo tienes? Salmo 50:13. No, hermano. Bueno, fíjate, 53. hermano, que Natalio Fernández en la Septuaginta traduce de las dos maneras Isaías 64:10 y 11, fíjate. Si tú me permites, Adelante, hermano, pues de eso se trata. no, interrumpo Es tu que exposición. es de la Septuaginta, el 53, hermano. Es el 49, Sería pues. Es el 49, Rod. 51:13, ¿no? Salmo 50:13, discúlpame, es que es la Septuaginta. Sí. Bueno, pero se corresponde con... Sería entonces el 51. Exacto, 51:13. Dice, pero ellos desobedecieron y provocaron su Santo Espíritu. Fíjate cómo la referencia es antropomórfica. Sí. Y luego dice, por ejemplo, el versículo 11, y el que sacó de la tierra al pastor de las ovejas se acordó de los días del pasado. ¿Dónde está el que puso en ellos el Espíritu Santo? O sea, Pero también la referencia es antropomórfica, ¿te fijas? Exactamente, es antropomórfica. Entonces, por eso yo les decía que el texto más cercano a algo personal del Espíritu Santo es ese, es el más cercano, ¿eh? Pero ni aún ese revela al Espíritu Santo como persona. Claro, ahora yo te pediría, brother, que le explicaras a nuestra audiencia, porque quizás hay algunos de ellos que no sepan qué significa antropomórfico, aplicado en la explicación de la palabra y la aplicación que hace solamente para ayudar a los hermanos. Sí, con antropomórfico me refiero a esta idea de que el hombre, antropos, el hombre, tiene cuerpo y alma. Y entonces cuando Dios habla de mi espíritu, o se refiere en la Biblia al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jehová, siempre es esta idea de símil con el hombre, porque Dios fue hecho a imagen
el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si el hombre tiene espíritu, también Dios tiene que tenerlo. Esta idea antropomórfica es lo que rige todo el Antiguo Testamento. Prácticamente todas las referencias con las variaciones que estamos encontrando, todas dan esta idea de que Dios tiene espíritu, como el hombre lo tiene. Pero no hay esta idea que Pablo refiere en Colosenses y en Efesios, de que el Espíritu Santo es persona y de que habita en cada uno de los cristianos y que está sellado. Eso no aparece por ningún lado en el Antiguo Testamento. Ahora, vean cómo se desarrolla en el Nuevo, si me permiten, vean cómo se desarrolla en el Nuevo. La primera mención del Espíritu Santo, ajena a la narrativa de los evangelistas, de los escritores de los evangelios. No cuando ellos mencionan al Espíritu Santo, porque ellos ya cuando lo mencionan, ya lo entienden en persona, pero porque están escribiendo 30 años después. No, me refiero históricamente. Cuando se menciona por primera vez en la historia al Espíritu Santo. ¿Con quién es? Con Zacarías. Con Zacarías anunciándole en el año 6 antes de Cristo que va a tener un hijo que le va a poner Juan, y dice, le había sido revelado, ¿cómo dice el texto? Ya no me acuerdo muy bien. Dice, será grande, ¿verdad? Dice, será grande delante de Dios, hablando de Juan, le dice Gabriel a Zacarías, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y fíjense que este diálogo es entre el ángel Gabriel y Zacarías. Es ahí en Lucas 1:15. Es la primera mención histórica, cronológica, del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿Zacarías entendía en ese momento que el Espíritu Santo era persona? Y la respuesta es no. No. No, como persona no, él todavía es judío. Piensa en el Espíritu Santo como lo han entendido todo el tiempo los judíos. Antropomórfico. Ahora, ¿el ángel Gabriel sabe que el Espíritu Santo es persona? Y ahí está mi atrevimiento que dije hace rato. Y la respuesta es no. A él le mandaron decirle a Zacarías eso. Y él llega y le da el mensaje. ¿Con qué significado? No sé. Gabriel dice, no, yo no vengo a interpretar ni a decirles nada. Me mandaron a decirte esto y te lo digo. Y luego Gabriel va con María. Y lo mismo. Ahí en Lucas 1:35, ¿qué pasa? El ángel le dice, el Espíritu Santo, pero fíjense que es persona, pero yo no creo que Gabriel entienda esto como persona. Pero él dice, el Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿María ya entiende el Espíritu Santo como persona? Y la respuesta es no, es judía y sabe lo que todos los judíos saben. ¿Sí queda claro? Entonces la pregunta es, ¿cuándo entienden todos que el Espíritu Santo es persona? Ahorita les digo cuánto, no sé si tengan alguna cosa que comentar, hermanos. Pues hasta pensé. Bueno, en síntesis, a través de la revelación de Cristo. Pero si estás de acuerdo que ellos dos, incluso Juan el Bautista, habla del Espíritu Santo todavía sin saber que es persona, porque todavía eso no está revelado, ese misterio todavía no está revelado. Miren, cuando Jesús empieza a hacer manifestaciones de ser Dios, los apóstoles entran en conflicto. Fíjense nada más. Lo más cercano del entendimiento de ellos de que Jesús es Dios es cuando Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Sí. Y esa pregunta, fíjense, es en el año 29, en agosto, a 6 meses de que crucifiquen a Cristo. Fíjense cuándo se da la pregunta.
Y ahí es la primera vez cuando responde Pedro que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero apenas como Se cortó momentáneamente, mis queridos hermanos, Lo pero perdimos. vamos a tener a nuestro hermano de regreso en unos segundos. Y aquí Lo viene ya. perdimos. Aquí viene ya nuestro Algo hermano. pasó. Son pequeñas fallitas de la nueva modalidad, hermanos, pero esperamos pulirlas perfectamente para las transmisiones que siguen. Sí, estaba muy apasionado, hermano, con el tema. A lo mejor se movió de más y desconectó algo. Mi querido hermano Roberto. Perdónenme, hermanos, no sé por qué. Yo creo porque hablo muy fuerte, ¿verdad? Eso te iba a decir, fíjate que nuestro hermano Jesús Lozada dice que estás muy fuerte. Yo creo que estás muy emocionado, mi bro. No sé si te puedas retirar un poquito del micrófono, para que se baje un poquito la intensidad. Voy a hablar un poquito más quedito a ver si se puede. Bueno, pero les decía. Una pregunta, Robert. Sí. En Lucas 3:22, cuando se manifiesta la Trinidad físicamente, ¿tampoco les quedó claro? Lo volvimos a perder. Sí. Es que el asunto es, hermano, la cuestión en Lucas, hermano, no sé si te acuerdas del texto, Lucas 3, solamente para ir abundando un poquito. Déjame ver cuál es el texto, hermano. Lucas 3:22. Dice, y cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, fue abierto el cielo, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Es decir, ahí tenemos una manifestación de las tres personas de la Trinidad, una manifestación, Cristo en cuerpo, siendo bautizado. Cuando fue bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice que desciende corporalmente, es decir, físicamente se vio. Y luego se oye una voz del cielo, la voz de Dios. El Espíritu Santo dice, como una paloma, y surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Es decir, en este momento hay una manifestación trinitaria, es una manifestación física trinitaria, porque está Cristo corporalmente, está el Espíritu Santo descendiendo, y la voz, o sea, una voz que oyeron evidentemente todos. Ahora, pareciera ser que todos los que estaban ahí debieron haber escuchado esto. No sé qué pienses, hermano. Es decir, ahí empezaría de alguna forma, bueno, era la pregunta para Roberto, en el sentido de si ahí empieza de alguna manera la revelación trinitaria ya del Padre, ¿no?
¿Qué pasó, Robert? ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Miren, hermanos, yo creo que no hay que confundir. Hay que entender bien que sí hay muchas referencias al Espíritu Santo ya como persona y parte de la Trinidad. Pero eso es cuando lo escribe en el Evangelio. Es lo que ya nos están revelando ellos que ocurrió. Pero si se ubican en el momento histórico, ¿qué es lo que está viendo Juan el Bautista? Oye una voz, ve una paloma. ¿Qué es lo que él está viendo? ¿Entiende Trinidad? Yo digo que no. No. Eso, una cosa es que el narrador, Lucas, ya en el año 63, cuando está escribiendo, ya sabe esto, ya sabe que hay Trinidad, y lo narra en esos términos, atribuyéndole a cada quien su papel. Y otra cosa es el momento histórico. ¿Qué es lo que vieron ellos y oyeron y dijeron y pensaron? Por eso yo les ponía el caso de María, el caso de Zacarías, el caso de Simeón. Si ustedes se fijan en el caso de Simeón, dice que el Espíritu Santo lo llevó, pero ¿a poco Simeón sabía eso? Más bien eso es lo que ya Lucas nos narra, Juan nos narra, Lucas nos narra sobre el caso, y nos dice, identifica al Espíritu Santo haciendo la acción. Pero eso ya es en el año 63 cuando ya saben que es persona, pero no en este momento histórico. El asunto de la Trinidad lo revela el Señor hasta que Él, lo voy a decir en términos de gentiles, hasta aquel jueves en la noche, en términos judíos sería hasta ese viernes en la noche, ese viernes, cuando empieza el viernes, acuérdense que empieza el viernes a las 6 de la tarde del jueves. Entonces, hasta ese momento, cuando están en la cena, que el Señor les revela, ante la pregunta de Felipe, ¿se acuerdan de la pregunta de Felipe? Terminada la cena, Felipe le hace una pregunta. La pregunta de Felipe es, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es una pregunta trinitaria. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre y yo somos uno? Estoy parafraseando, hermanos, Y después de eso, después de la pregunta, sigue todo lo del capítulo 14 de Juan, donde Jesús, el Señor Jesús, empieza a hablar del Espíritu Santo por primera vez como otra persona, hablando de Él como un consolador, como un otro como yo, por primera vez. Y después cuando salen de la casa de Juan Marcos hacia Getsemaní en el trayecto, les vuelve a explicar otra vez sobre el Espíritu Santo, sobre que es consolador, sobre que si Él no se va, no viene. En ese momento queda claro el asunto de la Trinidad. Bueno, todavía así, en su cabeza de ellos así vago, pero miren, 50 días después, o más bien 43 días después, ya cuando el Señor Jesucristo ha subido y les ha explicado sobre el Espíritu Santo, después de eso, Pedro empieza a hablar del Espíritu Santo ya como persona. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Ananías, no sé si por ahí me recuerdan en qué está, capítulo 5 creo, ¿verdad? Sí. Capítulo 5, en Ananías, miren, aquí ya lo encontré. Hechos 5:3. Fíjense cómo dice, para que vean ya cómo Pedro ahora sí habla del Espíritu Santo como persona, lo cual no ocurrió antes con nadie, Solo el Señor Jesús hace esa revelación. Por eso era un misterio escondido por los siglos. Vean cómo dice, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Vean, o sea, es alguien al que se le puede mentir, no es un ropero. Yo no le voy a decir a mi ropero, un ropero que yo tengo café, le voy a decir, eres negro, y le estoy mintiendo. No, qué absurdo. Cuando Pedro está hablando ya del Espíritu Santo aquí de Ananías, ya lo entiende como persona. Se le puede mentir.
Y de esos textos hay un montón. Miren, por ejemplo, más adelante ahí mismo en 5:32, dice Pedro ante el concilio, ¿se acuerdan que se lo llevaron preso? ¿Qué dice Pedro ante el concilio? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice, y también el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también es testigo. Vean que ya lo está tratando como persona. Claro. Pero si le preguntamos a María, el día que Gabriel le dijo sobre el Espíritu Santo, ese día le preguntamos a María, oye, ¿tú ya entendías que era persona? La respuesta es no. Ni Juan, ni Simeón, ni nadie, es más, ni los apóstoles. Los apóstoles les queda claro el asunto trinitario ese día, antes de que apresen a Jesús, después de la cena y antes de llegar a Getsemaní. Es como 1 hora de trayecto. En ese lapso les explica Jesús lo del Consolador. Es otro como yo, al quien voy a enviar cuando ya esté con el Padre. Fíjense nada más las palabras que usa Jesús. Ahí les cae el 20. Y ya cuando se manifiesta el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no les queda duda trinitaria alguna. A partir de ahí, de hecho, en el mismo capítulo 1 de Hechos, la primera vez que Pedro habla del Espíritu Santo, ya habla de él como persona, y de ahí en adelante, siempre es alguien que se le puede mentir, es alguien que les dicen bien a Pablo y a Bernabé, es alguien que habla, es persona, ya para ellos es persona. Vean cómo, pues yo quería mostrarles esto, no sé cómo andemos de tiempo, pero quería mostrarles esto, para que quede bien claro que el Espíritu Santo es en realidad un sello distintivo de los cristianos, de los creyentes, algo reservado, algo oculto, un misterio que había estado exclusivo para nosotros. Ahí en Colosenses, por eso me encanta ese pasaje, porque ahí en ese pasaje dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese que es las arras, ese que es garantía, ese que es sello. Eso es lo que había estado oculto y que ahora nos es manifestado a nosotros. Bueno, creo que ya hablé demasiado, hermanos. Adelante ustedes. Bueno, hermano, me parece a mí que es muy interesante este punto que mencionas, que fue hasta entonces que los apóstoles captaron captaron al Espíritu Santo, en este caso como persona, como parte de la Trinidad, y entonces comienzan a hablar, no sé, me acuerdo por ejemplo de Hechos 13, versículo 4, o en Hechos 15 más bien dicho, que dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, fíjate nada más, no imponeros carga alguna. O por ejemplo el Espíritu Santo que impide, dice en Hechos 16, dice que pasaron, me parece ser Pablo y su acompañante a la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar. O por ejemplo cuando en Hechos 20, ¿se acuerdan cuando manda llamar a los ancianos de la iglesia? Les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. O cuando dice el Espíritu Santo, o bien habló el Espíritu Santo, o que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, o justicia, paz y gozo en el Espíritu. En fin, hay muchos pasajes, hermanos, que atestiguan de esta, podemos decir, de esta nueva comprensión que reciben los apóstoles de la Trinidad. Y ellos ya están hablando de Dios como Trinidad, a lo mejor no dogmáticamente, no como definición, pero sí en términos fácticos de hecho, hablan de los tres como personas y hablan de los tres como un solo Dios, o sea, en todo el libro de los Hechos así es, y en las cartas paulinas y en todas las demás,
Bueno, si me permiten cerrar rapidísimo, ya nada más una cosa más. El Espíritu Santo no se menciona en 16 libros del Antiguo Testamento. No se menciona ni una vez de ninguna forma, ni como Espíritu de Jehová, ni nada de eso. Por ponerles un ejemplo, nada más, hermanos, miren, en Levíticos nunca aparece. Y yo me pregunté por qué en algunos libros no aparece. Y son todos aquellos libros en los que la exclusividad tenía que ser el Señor. O sea, reservados para Cristo. Miren, por ejemplo, el libro de Daniel. No aparece mención del Espíritu Santo. Y sin embargo es el texto que el Señor Jesucristo utiliza para sí mismo llamarse Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Hay 16 libros de los 39 del Antiguo Testamento donde no se menciona el Espíritu Santo para nada. Y son libros reservados, en mi opinión, para cosas muy específicas del Señor. En cambio, sí se menciona Jehová, y cuando lo traduce la Septuaginta, lo traduce Señor. Y ya Armando sabe a qué me refiero. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no aparece mencionado en 3 cartas. Las 3 cartas más pequeñas. Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. Bueno, eso solo como dato estadístico, hermanos, Ahora sí ya los dejo hablar a ustedes dos, hermanos, lo que quieran. Bueno, yo creo que lo que ustedes dejar hablar a los hermanos. Dejar hablar a los hermanos. Está escrito aquí. Pero no sé, a lo mejor, Armando, yo creo que vas a decir. No, yo creo que ya es momento de dar por concluido. Son 8:36, hermano. Sí, hermano. ¿Qué opinas? Y Yo pues creo que continuamos sí. la siguiente semana. O sea, hay muchas cosas de las que tú puntualizaste, hermano José Antonio, que sí serían buenas señalarlas, porque el actuar del Espíritu Santo trae un montón de cualidades y de atributos dirigidos a la iglesia. Entonces, sí valdría la pena hacer una puntualización de algunos textos como los que mencionaste, hermano. Sí, cómo no. Simplemente un versículo más que podría cerrar como cierra Pablo una carta. ¿Se acuerdan cómo distingue? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues, bueno, hay muchas cosas. Qué bueno que tenemos muchas más cosas que hablar y que decir, porque como decía nuestro hermano Roberto, el tema es amplísimo. Da mucho, mucho para hablar, precisamente encuadrado en este contexto de sello, el Espíritu Santo como sello distintivo del creyente. En fin, dice Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco. César Zavala Cubillán, buenas noches, un saludo, un abrazo desde Zulia, Venezuela. Su hermana Beatriz Escampini, buenas noches desde Pinamar, Argentina. Una vez más. Jorge Hernández, por favor, links a material de imagen teológico. Links a material de imagen teológico. ¿Qué será esto? Hermanos, si ustedes le dan ahí a Todavía no activamos la página de imagen teológica, ¿verdad, Robert? No me he fijado si ya lo hizo Said, hermano. Déjame, le pregunto. Ah, ya entiendo. Ya le Ya le había dicho. La revista Imagen Teológica. Déjale, pregunto y les informamos en 8 días. Perfecto. No sé, pero si es eso, yo le pregunto. Nuestra hermana Marta López desde Morelia, en México. Paloma Frau, fuerte saludo. María Beatriz Scampini, gracias por su esfuerzo. Son una bendición para nuestra vida. Gracias, hermana. Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés desde Gracias, hermano. Si quieres seguir leyendo, mi querido Armando, ¿está siguiendo el chat?
David Z. Asmat. Dice, ¿vas en David Z. Asmat? Sí, ¿verdad? Sí. Dice, buenas noches, hermanos, muchas bendiciones, que el Señor les guarde y siga apoyándolos a que sigan con las muy edificantes enseñanzas. Un abrazo de Perú, nuestro hermano David Z. Asmat. Elizabeth Jarquín, saludos desde México. Otra vez el hermano Asmat. José Salvador Espina, saludos mis amados hermanos, saludos y un fuerte abrazo desde San Juan, Argentina. Un saludo, hermano, Dios lo bendiga. Nuevamente nuestro hermano Salvador Espina dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amén. Una aportación del hermano. Nuevamente nuestro hermano Espina. Otro sello distintivo del creyente es que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en su vida y en nosotros, y en ustedes y nosotros siempre, dice nuestro hermano Salvador. Un aporte más. Jorge Hernández hace una pregunta: ¿reservado es igual a destinado? No sé en qué contexto lo diga el hermano. Yo tampoco, no sé a qué se refiere. A lo mejor más abajo lo aclaran, ¿no? ¿En qué contexto? Si nos hiciera el favor Sí, nuestro hermano ¿en qué Jorge contexto lo Hernández está diciendo? de aclararnos O sea, en qué contexto. como estábamos hablando de los misterios reservados para los gentiles, quizás por ahí pueda ir. Ah, sí, pues Estábamos si ese es el hablando de eso, caso, pero bueno. significa que no se había dado a conocer y que estaba específicamente para ser mostrado, revelado, transmitido, pues a los que dice ahí en Colosenses, a nosotros. Estaba en reserva, guardado. Si se entiende en el sentido jurídico, estaba en reserva, guardado, oculto, nadie lo conocía. Pero la pregunta es, ¿reservado es igual a destinado? Depende del contexto. En este caso parece ser que sí, ¿verdad? Pues sí, yo casi diría que sí, hermano. Aunque no sé en qué sentido entienda destinado, pero si es en su sentido general, pues yo diría que sí. Bien. Sergio Fernández también. Nuestro hermano César Zavala Covillán. ¿Quién, perdón? Nuestro hermano Sergio Fernández, antes de Jorge Hernández, bro. Antes de reservado. Sí, cierto. Sí. Dice, nuestro hermano Sergio Fernández nos saluda y y pues nos dice cosas bonitas, hermanos. Gracias, hermano. Villán dice, sí, hermanos, estaba a un lado, arriba y adelante y detrás, pero no moraba en ellos. Y esto es algo que solo se nos revela a nosotros, a su cuerpo. Y esto es necesario entenderlo, si no, ¿qué tendríamos una vida triste? Tendríamos, parecería, ¿verdad? Una vida triste sin ningún tipo de dirección. Sería horrible. Es una aportación del hermano César Zavala. Gracias, hermano. Nuestro hermano José Juan Porras Nevares. Saludos y bendiciones, amados hermanos y maestros desde Chihuahua, Chihuahua. Nuestro hermano Nevares. Virginia Díaz. Buenas noches, hermanos. Dios sea con ustedes y les siga usando como hasta el día de hoy. Gracias, hermana. Ore por nosotros. Virginia Díaz, yo creo que lo entendieron o que lo entienden hasta Pentecostés, dice la hermana. Sí, por ahí va el asunto, hermana. La revelación de que hablábamos. Así es, hermano. Nuevamente nuestro hermano César Zavala Cubillán. Es un hermoso tema.
Sin el Espíritu Santo estaríamos solos, dependiendo solo de nuestra humanidad. Estaríamos perdidos porque ¿cómo confesaríamos a nuestro Señor Jesús? Es una aportación de nuestro hermano César Zavala. Así es, hermano. Jorge Hernández, ese vigor del doctor Islas, que no disminuya, por favor. El vigor no, nada más el volumen. Esa injundia. ¿Quieres continuar, hermano? José Antonio. Tú, mi hermano, lo estás haciendo muy bien. Bueno, si quieres. César Sí, Zavala Cubillán. Adelante, hermano. Sí, en Juan 16:7 hay una mención clara. Aquí lo tengo. Habría que leerlo, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paráclitos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Claro. Muy bien. Dice Israel Pelayo, muy excelente tema, hermanos, muchas gracias. Vuelve a comentar el hermano Israel Pelayo, apártame a Pablo y a Bernabé. Es como una referencia a la acción del Espíritu Santo, hermano. Exactamente, hermano. El Espíritu Santo aparta. César Zavala Cubillán, exactamente. Es Romanos 8:11, que ya leímos. Gracias, hermano, que lo leímos en la transmisión del programa. Jorge Hernández, verdadera tertulia bíblica, felicitaciones. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nuestro hermano Cubillán nuevamente dice que hermoso. Israel Pelayo, amén. David Z. Asmat de Perú dice muchas bendiciones. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez. Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Amén, hermana. Son nuestras esperanzas y nuestros anhelos y nuestras certezas. Sergio Fernández, buenas noches, hermanos. Gracias por la enseñanza. Bendiciones. No sé si hay algo más, hermano José Antonio. Pues no, déjame ver si puedo subir a mi hermano Roberto Roberto. tiene clases en 10 minutos. Ah, tiene clases en 10 minutos. Sí, creo Bueno, que tiene clase a las 9, hermano. Y perfecto, posiblemente ya esté tratando de conectarse a la universidad. exactamente. Bueno, mis amados hermanos, pues al parecer no hay otra cosa que tratar. Hermanos, háganos llegar, por favor, por este medio, a través de charlas bíblicas, sus comentarios adicionales, preguntas. Hermanos, si ustedes no están de acuerdo con algo de lo que se enseña aquí, siéntanse en toda la libertad para hacérnoslo saber, para dialogar con ustedes, para tener también nosotros la oportunidad de dirigirnos a estas oposiciones y aclarar algunas cosas para todos ustedes en programas subsiguientes. Hermano, no sé si tengas otra cosa. No, hermano, creo que se cumplió el propósito de lo que ya habíamos platicado con nuestro hermano Roberto. Les damos las buenas noches a todos. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Todos son muy valiosos. Todos, hermanos, muchas gracias por ellos. Creo que damos por concluido nuestro programa del día de hoy y no sé qué más podamos abundar, hermano. Por mi parte, nada más.
Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Gracias y oren por nosotros y por nuestra salud, hermanos. Amén.